que sepan los que están acá. Hay una charla que se va a caer porque por problemas de salud. Y bueno, ya les diré después cuáles o me comunicaré por ahí por redes. Y también, como siempre, invitarlos a la charla del jueves que se llama Una revolución cultural empieza por ti. Viene Matías Uribe, director de Alto Performance Medellín. Y bueno, la charla de hoy es de Santiago Andrés Gómez, escritor, cineasta independiente y músico aficionado. Y se llama La música, principio unificador del arte. Muchas gracias, hombre, todo tuyo. Andrés, muchas gracias a vos. Bueno, buenas noches. Para mí, pues sí, muy grato estar acá, y porque siempre he querido pues como conocer el lugar bien, incluso desde esa perspectiva de compartir y admirándolo, mejor dicho, bastante, ¿no? Además pues lo doy porque quiero, es como toda una especie de manifiesto también político, ¿no? Incluso la cuestión del arte, digamos, que manejo aquí como un tema que es como si todos supiéramos qué es algo que entra en un montón de debates frente a lo que son las nuevas tecnologías, frente a lo que puede ser YouTube, frente a lo que puede ser obviamente pues toda la internet, ¿no? Pero la cuestión del arte, uno se preguntaría, ya entrando digamos en materia, porque no nos vamos a demorar mucho y yo creo que el asunto se expande demasiado, ¿qué es lo que nosotros entendemos por eso? Y en últimas, justamente al hablar de lo doy porque quiero, es una cosa que entra como en debates, digamos, frente a lo que es, por ejemplo, derechos de autor, y todos sabemos que eso es un contexto que está como una atmósfera que se da en torno a estas charlas. Yo he querido pensar que podemos ordenar como la conversación en torno a 4 temas, justamente tratar de definir qué es arte, que creo que no podamos hacerlo, ¿no? Luego, mirar qué analogías ha habido entre entre diversas artes, por ejemplo, incluso, ¿no? La arquitectura, ¿no? Por ejemplo, y uno podría llegar hasta más lejos, porque hay gente que sale con que el fútbol, pongamos, es un arte, ¿no? Todo eso, y la música, porque el asunto central casi es el tercer punto, y es que la música, según decía un crítico del arte occidental llamado Walter Pater, que escribió justamente un texto sobre el Renacimiento, que es muy famoso, y que escribió sobre poesía, sobre la percepción. Él decía que todas las artes aspiran a la condición de música. ¿Qué quería decir él con eso, no? Pues de algún modo como que la música viene a ser algo que no es solo la música, ¿cierto? Como que la música tiene unas condiciones, unas características que hacen que todo el arte esté sometido no solo a reglas similares, sino casi que a lo que él llama esa especie de nostalgia por parecer música. Ya trataremos de ver qué es eso. Y al final trataríamos de mirar, disculpen, trataríamos de mirar si esa definición de música, que tendría que ser menos restringida que la del arte específico de la música, sino que tendría que expandirse hacia el arte, también llegaría a transformar todas las nociones de arte, ¿cierto? Porque pues en últimas, cuando yo estoy cantando y alguien tiene un libro en la mano o una guitarra, es muy bello sentir cómo esa guitarra o ese libro vibran, ¿no? Es más, no tiene que ser alguien que esté cantando, sino sencillamente uno está en la calle, tiene un libro, pasa un bus y el libro vibra. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, y de hecho otros objetos vibran. La música, pues el canto humano puede romper vidrios, lo ha hecho. Pues yo nunca lo he visto, ¿sí o no? Yo no sé si alguno de ustedes lo haya visto. Creo que en películas hemos visto más o menos, pero desde luego que eso pasa. Las vibraciones se expanden de tal manera que la música llega a tener una incidencia, desde luego benéfica, o bueno, también puede ser problemática. Por ejemplo, un volumen exacerbado de música con unos bajos muy violentos, o por el contrario,
una música con unos tonos muy agudos pueden afectar y dañar el cuerpo. Entonces sería interesante mirar, por ejemplo, cosas como los cantos de los delfines y en fin, tantísimos sonidos de la naturaleza, y desde luego los sonidos del cuerpo, los ritmos, ciertos patrones que acompañan lo que es el arte musical en sí, están de algún modo expandidos por la vida y hacen que uno entienda más o menos el arte de otra manera, ¿cierto? De algún modo lo que yo estoy aquí no es ni siquiera problematizando, sino tratando de mirar que el arte es muy diverso, ¿no? Y que deberíamos encontrar una noción, por lo menos personal, porque yo no creo que quepa decir propia de nuestros tiempos para la música, sino por lo menos personal, ya que en realidad el arte ha tenido todo tipo de definiciones a lo largo de los tiempos. Por ejemplo, ¿qué es arte? ¿No? Eso ya, digamos, volvemos al primer punto. Ha habido, por ejemplo, un arte anterior a lo que fue el arte clásico, a lo que fue el arte en Grecia, un arte incluso que no solo fue anterior, sino que siguió desarrollándose paralelamente en pueblos como los, no sé, en África, ¿no? Mientras existía el arte incluso de Beethoven, existían otras manifestaciones del arte que no tenían nada que ver ni con el romanticismo, ni con el clasicismo, ni con el desarrollo del arte occidental. Ese arte sagrado anterior a todo lo que es la noción que nosotros hemos manejado, que nos han inculcado de las bellas artes, por ejemplo, está, digamos, presente en algunas obras del siglo XX que intentan rescatar asuntos como lo que es el arte africano, que es un arte sagrado. Veamos este fragmento. Esto es de Glauber Rocha, se llama El león tiene 7 cabezas.
eso es arte, ¿no? Diría uno que sí, hay cuántas cosas no de arte ahí. Por ejemplo, hay cine, incluso de una forma muy elaborada, porque es que uno siente como que el personaje de blanco al fondo estaba esperando y los que bailan alrededor de él, que la cámara se acercara para hacer todo el asunto, pero al mismo tiempo uno siente como así este tipo entonces dirigió esa mano de seres como tan metidos en su rollo. No sabe uno si hay documentales, en todo caso hay bastantes artes, hay danza, hay imagen también, claro, códigos, digamos, de un tipo de fotografía, hay desde luego música, y la música es central, pero hay una cosa todavía más tenaz, bueno, teatro también, una escenificación, por ejemplo, el hombre de blanco está escenificando, uno sabe que en muchos ritos del arte africano hay personajes que simbolizan pues, incluso para el siglo XX, ciertas entidades que han terminado siendo o diabólicas o todo lo contrario, benéficas. Por ejemplo, sencillamente el militar francés, aparece ya en rituales que antes eran muy primitivos. Hay un poco entonces de teatro, digamos, salvaje ahí, pero salvaje dentro de qué perspectivas. A mí me parece o por ejemplo para el tipo de rituales, que el sujeto en torno del cual bailan está muerto, o sea que lo que vimos de pronto, que sí, bueno, yo pensé que iban a decir que no, oiga, y me acaban de asustar porque yo todavía había pensado que no, es más, yo creí que ni me iban a responder, pero donde esté muy tenaz, porque dentro del cine, por ejemplo, digamos que haya que repetir la toma o que esas imágenes se hayan dañado, ¿cuánto habría que volver a hacer aquello? En cualquier caso, el asunto es que eso es sagrado, ¿cierto? Hay un ritual que hace que ese arte, que el arte que haya ahí, todo lo que haya de música, todo lo que haya de teatro, de lo que sea una cuestión ritual, sagrada. Entonces, mejor dicho, hay todo religión. No es nada más arte como, pues ni mucho menos va a ser un arte en el cual este tipo es el tremendo artista y un tipo de veneración distinta frente a un conocimiento a poder. Mejor dicho, eso es otro asunto muy distinto a lo que hemos, bueno, un poder distinto al que se ha manejado en Occidente, un poder incluso más real, ¿cierto? Brujería incluso. Entonces es otro arte. Y uno diría, ¿cuál sería como más salvaje, cuál sería más mediado? Si un arte como el que como el occidental, el arte clásico. Por ejemplo, en la India, uno ve un tipo de arte y en el arte de la India uno ve que es muy distinto, siendo ritual también y siendo sagrado, es muy distinto al arte africano. Maneja como otra visión del universo. ¿Qué fue lo que pasó en Grecia? Octavio Paz lo dice en El arco y la lira. En Grecia, y sobre todo a partir de lo que fue el teatro, hubo como una especie de racionalización de la visión del arte, hubo como un distanciamiento, hubo como una visión de la imagen del ser. Si llegamos al fondo, estamos hablando de una cuestión de destino, frente a la que el individuo se revela, ¿cierto? Es como de algún modo, si mal no estoy, Prometeo o Edipo, enfrentándose a su destino, a su condición, tratando de evitarla. Lo que encarna, en últimas, es una especie de marco formal, y hace que el arte se separe de la experiencia y se vuelve en cierto sentido un poco como distinto al arte sagrado, se vuelve algo distinto a las prácticas religiosas, ¿cierto? Entonces el arte se separa, coge como otra vía, y uno lo puede ver, digamos, en la escultura, uno lo puede ver en el teatro, por supuesto. Hay incluso como unas reglas que hacen que haya un marco, una unidad. Esas reglas son, por ejemplo, bueno, se van a ver incluso también en la música, se van a ver
como les digo, en la escultura, en el teatro, en la pintura, luego se van a transferir a todo el arte occidental, que hacen que ya, por ejemplo, obviamente, algo como el ritual de los africanos, eso está inmerso en la experiencia, o algo como lo que son las obras, la escultura, por ejemplo, hindú, está buscando la propia imagen, y tengo que devolverme mientras tanto un poco acá, y buscar, si me permiten un instante, la imagen de la escultura egipcia, de la cultura hindú, que es una escultura que separa, casi que, que no separa, miren la imagen, de algún modo como que lo funde todo. Es como la música hindú también, que se alarga, o como el teatro hindú, que se alarga en el tiempo muchísimo, como de una manera en que uno se sumerge ahí, ¿cómo se diría? ¿Se inmersiona? No sé. El raga, por ejemplo, es una cosa que bebe mucho como una especie de hundirse uno en el tiempo y empieza. Una cosa que después, digamos, en el siglo XX, Pink Floyd va a manejar mucho, que se ha vuelto una cosa, digamos, de improvisación casi que constante, permanente. No es igual en el arte clásico. Y ese arte clásico de pronto uno lo puede de algún modo también llegar a problematizar. Estamos viendo divergencias en el arte. ¿Y cuál es este que vemos acá, por ejemplo? Esto ya es bastante avanzado, digamos, la cultura occidental, y sin embargo está en un momento de esplendor. Es en la época de Luis XIV, la plenitud de la edad aristocrática, como la han llamado algunos historiadores. Veamos el comienzo de la película, se llama Todas las mañanas del mundo. Donnez-moi dans l'ombre. Une viole. Donnez-moi une viole! Le maître va jouer. Il faut une viole pour monsieur Marais. Donnez la vôtre. Poussez-vous.
voulez qu'il reste? Je demande que tous restent. Il faut fermer les volets. Marin Marais fait sa leçon. Qu'il s'assoie. Hay un momento en el que, bueno, es de Gerard Depardieu, ¿cierto? Estamos viendo incluso ya relaciones entre cine y música, por ejemplo, entre la música y algunas otras artes. Aquí, por ejemplo, la actuación y, por supuesto, el cine. Pero hay un momento en el que este personaje, Marin Marais, que es un personaje histórico, o sea, un personaje que existió, digamos, no como lo muestra la película, pero que se inspira, pues, de la película se inspira en alguien que fue real y que dejó obra, que es lo que plantea y que permite la obra de él interpretar algo muy distinto a lo que se ha concebido como el arte como belleza, ¿cierto? Es más bien una expresividad. Digamos que en este momento está el arte occidental casi que al borde de una transición muy tenaz, en la cual va a tener un cambio. No es el arte clásico ya, sino un arte más expresivo. No es de un arte correcto, digamos, sino que es un arte en el cual, como dice, como muestra él con su desagrado, el fin no es la dulzura, sino una expresión distinta. El arte occidental es muy distinto, obviamente, a todo ese arte, pues, digamos, que hemos considerado. Uno lo engloba en una palabra de pronto muy fácil, que es a veces arte sagrado o arte popular, primitivo, no sé. Hay tantas que hacen como igual lo que ya les he dicho, que son diferencias enormes, ¿no? Entre el arte, por ejemplo, amerindio y el arte africano. El caso es que sí, el arte occidental, digamos que además logró imponerse de alguna manera en todo el mundo, generando ciertas ideas que al mismo tiempo han tenido un montón de subversiones por dentro, y una de esas es esa del romanticismo, por supuesto luego el arte moderno, lo que se ha llamado arte moderno en el siglo XX, que hacían cambiar mucho los patrones. Entonces, en realidad, uno a veces se mueve frente a estas cuestiones de la belleza y incluso del genio y del arte, creyendo saber de qué habla, cuando es muy, muy, muy diverso. Bueno, ya veíamos algo del arte indio acá. Me había equivocado. Del arte indio en la escultura en aquella escultura de uno de los reinos de la India. Lo que me parece importante, lo que me parece más interesante en este momento, ya para empezar a mirar lo que es la música en relación con las otras artes, es que a veces uno tiende como a ser un poco discriminatorio, ¿no? Por ejemplo, cuando a ustedes le hablan de música, del arte de la música, no sé si llegaran a suponer que algo como Ricardo Arjona puede ser un artista, ¿cierto? No diría que no. Muchos dicen, pero ni siquiera poeta, ni siquiera malo, ¿cierto? Claro que no. Yo creo que hay que abrir un poco los patrones. Hay una novela llamada Los Pasos Perdidos, de Alejo Carpentier, que trata de mirar de algún modo cómo la música y en realidad el arte en general occidental ha sido tremendamente cerrado frente a lo que es un fenómeno que va mucho, mucho más allá. Nosotros en esta charla queremos ir hacia el hecho de que, por ejemplo, los animales también tienen música, ¿no? O sea, en ese cierto sentido que tienen cierto grado de civilización, ¿cómo se puede decir? De pronto un alma, más o menos. Y uno podría entender que hay unas relaciones de resonancia entre la música y otras artes, que ¿cuáles serían? En el arte occidental terminó siendo definitiva una especie de consideración de lo correcto, de lo que está bien dentro de una norma. Y uno lo ve en la película de Todas las Mañanas del Mundo. Hay un maestro, ¿cierto? Hay un maestro y vos le aprendés a ese maestro y eso es como que es definitivo. Ya sea a veces para expresarse o ya sea a veces para sencillamente ser, digámoslo así, correcto. Y dentro de esas cosas importantes existía sobre todo el concepto de armonía. Vamos a tratar de ver ciertos ejemplos
de armonía, de ritmo. Por ejemplo, ustedes ven que Fernando Vallejo, hay un documental sobre Fernando Vallejo que hace Luis Ospina, en el que Fernando se voltea y le dice a un amigo en la casa de él, pero Sebastián, es que la música solo, la literatura solo es ritmo, eso importa muy poquito lo que uno dice, lo que importa es que tenga ritmo, ¿se oye bien o no se oye? Pregunta algo así, ¿cierto? Y uno empieza a ver cómo escribe Vallejo y eso es ritmo puro y hay unas resonancias que es en realidad uno dice, caramba, esto es música, aunque uno lo pueda leer monótono, ¿cierto? Vamos a tratar de oír, por ejemplo, algo acá, yo no sé qué es. No puede ser, estoy poniendo el mismo ejemplo siempre. Qué ridículo. Entonces, me disculparás Manuela, pero vamos a poner aquí. Esto no tiene nombre lo que acaba de pasar. Yo sé que tiene nombre, pero si empiezo a hablar me van a decir que estoy loco. Vamos a oír un poema de León de Grave. Que se llama Admonición a los impertinentes. Oigamos bien esto y tratemos de leerlo. Y si podemos oírle el son paisa, mejor, ¿no? ¿Qué pasó acá? Así. Yo deseo estar solo, non curo de compañía. Quiero catar silencio, non me peta como la ribera. Si la voz soterránea de la canción adviene, que alberga con sordina. Si es la canción ruidosa con mi mudeza y injurio. Si trae mucha música, que en el Hades se taña o en cualquiera región al negro Hades vecina. Ruido, callad, pregón de asiago augurio. Yo deseo estar solo, non curo de compañía. Quiero catar silencio, mi sola golosina. Como yo soy el solitario, como yo soy el taciturno, dejadme solo. Como yo soy el hosco, el arbitrario, como soy el lucífugo, el nocturno, dejadme solo. Mi sandalia o mi abarca o mi coturno, no los piséis, tumulto tumultuario, dejadme solo. Judeo, quechua, orangutánida, ario, como soy de la estirpe de Saturno, dejadme solo. De canto en mi rincón mínimo canto silencioso, alquimista soy señero, juglar oculto, absconto, fabulante, dejadme solo. Buen catador, sotofícero manto, buen tañedor, cinamatio o guardiñero, alto cantor, aunque bajo cantante, dejadme solo. Dejadme solo, non quiero compañía, dejadme esquivo, non gusto coreo, non parental, non presumo de Orfeo desasnador de servir alimaña. Dejadme solo soplando mis cañas silvestre, non pétame pueril ronroneo, non son adamado, non son sigisbeo, son áspero, másculo, son rudo, sin plaña, sin queja, más mudo que Beethoven sordo, sin laude, más zurdo que Cervantes manco, sin patos, más seco que no fasca tu gordo, solitario adusto, voy único a bordo, espíritu en negro, corazón en blanco, y esquivo dejadme. Soy notas arranco de mi clavecino, soy fábula al bordo sobre el cañamazo de mi pentacordo, soy facesia escurdo, por dentro me estanco, dejadme señero, jamás me desbordo, como yo soy el solitario, como yo soy el taciturno, como yo soy el hosco, el arbitrario, como soy el lucífugo, el nocturno, dejadme solo, como soy Leo atravidiario, como soy Sergio el estepario, como ya tengo el cuerpo y el turno de los acervos chosnos de Saturno, dejadme solo, no quiero compañía, dejadme esquivo, no gusto creo, no parental, no presumo de Orfeo desasnador de servir Almaña, no viene a mí, ni voy a la montaña, ni vasallo, ni César, juez, ni reo, Sergio Estepario, Estrafalario Leo, con mi tonel, de mi cruz Cirineo, rey de burla soberbio, cetro o caña, pares, mesón, aniquilación, uraña, dejadme solo. Hay varias cosas aquí que, digamos, replican lo que son incluso, pues, uno ya podría así pensar que pueden ser patrones de la música en todos los panoramas del orbe. Bueno, para empezar, desde luego el ritmo, pero el ritmo a veces está marcado por reiteraciones, dejadme solo, ¿cierto? Y vuelve y sale con algo y vuelve otra cosa, entonces eso ya son lo que podrían llamarse como, no sé, estribillos, ¿no?
son figuras que vuelven, que le dan como lo van envolviendo a uno en una especie de cantinela, ¿no? Obviamente también una especie de melodía que teje es, por ejemplo, el acento de las palabras. Las esdrújulas son distintas a las graves. ¿Graves? Siempre confundo las graves con las llanas. En todo caso, ahí desde luego hay una relación sumamente clara entre la literatura y la música. Hay digamos, otra serie de relaciones entre la literatura y la música que pueden verse, por ejemplo, en Proust. Manuel, ¿estás con ese enlace, el de Proust? Pues es que no sé por qué salieron unos enlaces distintos a los que no te lo voy a mandar ya mismo. ¿Qué pasó? Que es muy distinto, ¿cierto? Es ya, digamos, la necesidad de escribir la música, de escribirla, de decir en un pasaje de la novela Por el camino de Swann, que es la primera parte de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Swann, que es un personaje enamorado de, si mal no recuerdo, de Odette, oye una sonata, la sonata de Vinteuil. La oye y varias veces en la novela, que es de 3000 páginas más o menos, son 7 novelas de hecho, y él la describe, ¿no? La descripción termina siendo bien importante. Uno se preguntaría qué es lo que hay aquí, qué tipo de relación con la música hay. Uno puede sentir que es un poco conceptual. Tratemos de leerlo. Voy a ampliarlo acá y lo voy a leer, porque de algún modo esto es importante en cierto sentido, y es que nos describe un sentido de la música muy especial. Uno se puede preguntar si es universal, o si otros dirían no, como decía el maestro. Cuando el pianista acabó de tocar, Swann estuvo con él más amable que con nadie, debido a lo siguiente: el año antes había oído en una reunión una obra para piano y violín. Primeramente solo saboreó la calidad material de los sonidos segregados por los instrumentos. Le gustó ya mucho ver cómo de pronto, por bajo la línea del violín, delgada, resistente, densa y directriz, se elevaba, como en líquido tumulto, la masa de la parte del piano, multiforme, indivisa, plana y entrecortada, igual que la parda agitación de las olas, hechizada y bemolada por la luz de la luna. Pero en un momento dado, sin poder distinguir claramente un contorno, ni dar un nombre a lo que le agradaba, seducido de golpe, quiso coger una frase o una armonía. No sabía exactamente lo que era lo que al pasar le ensanchó el alma. Lo mismo que algunos perfumes de rosa que rondan por la húmeda atmósfera de la noche tienen la virtud de dilatarnos la nariz. Quizá por no saber música le fue posible sentir una impresión tan confusa, una impresión de esas que acaso son las únicas puramente musicales, concentradas, absolutamente originales e irreductibles a otro orden cualquiera de impresiones. Yo no sé si ustedes cuando oyen una canción, a mí me pasa por ejemplo oyendo Save a Prayer de Duran Duran, o cualquier otra vieja canción, uno siente que hay un transporte absolutamente inaferrable, indescriptible, como cuando justamente uno siente un olor que lo lleva a una especie de habitación de cuando niño, a una tarde, y eso es exactamente En busca del tiempo perdido. O sea, no está relacionando con la novela en sí misma. O sea, la novela sería una experiencia musical que solo con la música descubre, en cierto sentido. Y así, apenas expiró la deliciosa sensación de Swann, esto es en otro momento de la novela, su memoria le ofreció acto continuo una transcripción sumaria y provisional de la frase, pero en la que tuvo los ojos clavados mientras que seguía desarrollándose la música, de tal modo que cuando aquella impresión retornó ya no era inaprensible. Es cuando uno vuelve a oír la canción o la melodía. Es distinto oír por segunda vez una canción que le gustó a uno, o que incluso no le gustó, pero la segunda o la tercera vez uno dice wow.
ya no era inaprensible, se representaba su extensión, los grupos simétricos, su grafía y su valor expresivo, y lo que tenía ante los ojos no era ya música pura, era dibujo, arquitectura, pensamiento. Esto se relaciona hasta con lo que dice Steiner, que es clave para la educación, ¿no? La música como forma de pensamiento, todo lo que hace posible que nos acordemos de la música. Aquella vez distinguió claramente una frase que se elevó unos momentos por encima de las ondas sonoras, y enseguida la frase esa le brindó voluptuosidades especiales que nunca se le ocurrieron antes de haberla oído, que solo ella podía inspirarle, y sintió hacia ella un amor nuevo, como que uno descubre incluso cosas nuevas en una canción o en una melodía cuando la vuelve y la oye. Esto es otra relación de la música con la literatura, pero absolutamente definitiva, ¿no? Porque tiene que ver incluso, por ejemplo, con lo que podría llamarse la crítica musical, o sencillamente una experiencia que tenga que ver con la música. Hay otro ejemplo que quería poner, que es obviamente el capítulo 68, conocido, digo, por todos un poco quizás, o que es cuando un capítulo escrito enteramente en la lengua que se inventan Oliveira y la maga, el glíglico en Rayuela. ¿La conocen? Cuando él le amalaba el noema, ¿cómo es? ¿No lo conocen? Me imagino que sí. El caso es que eso es música pura en un nivel que uno dice, y aquí ya sí entro, digamos, al centro de la charla, que yo creo que se está yendo bien larga. En cualquier momento, ¿qué hora es? ¿Ya se pasó la hora? Bueno, la forma. Estoy adelantándome al cuarto punto, digamos. ¿Por qué todas las artes buscan o aspiran, según Walter Pater, a la condición de música? ¿O por qué Schopenhauer dice que la música nos da una revelación superior a cualquier pensamiento y a cualquier palabra? ¿O por qué Nietzsche dice que sin música la vida no valdría la pena de ser vivida? Es una palabra gigante, es una expresión gigante, ¿no? Mejor dicho, no lo dice uno de nada más, creo yo. Bueno, de pronto sí, pero, o sea, el resto de la vida. Pero la música es como que contuviera algo pero Pater dice, todas las artes aspiran a eso. Y es porque la música tiene elementos que Proust lo dice, son absolutamente, ni siquiera irracionales, son prerracionales, podría decir uno, están alejados por completo de una conceptualización en cierto sentido, uno no les da un significado, lo relacionan a uno con algo imposible, algo que antecede, mejor dicho, al conocimiento mismo, ¿cierto? Por eso hablan de que la música de Mozart o otras músicas, también han hablado de la de los Beatles, favorecen el desarrollo del niño en el útero, ¿cierto? Entonces, es el asunto que yo les decía, por eso el capítulo 68 de Rayuela lo tiene, es pura resonancia que excede el entendimiento en cierto sentido. Y uno como que entiende algo que no precisa de una elucubración, ¿no? Es una revelación en cierto sentido que lo trasciende a uno, que puede prescindir de uno. Uno encuentra algo ahí, de inmediato, es casi. Pero siguiendo un poquito con otras cosas, uno podría ver que la música también entonces tiene relaciones con el arte, justamente en esos sentidos puramente formales, o sea, más allá del concepto. Vean, por ejemplo, esto que tiene que ver con la escultura griega, digo grecorromana. Este es un grupo, Laoconte y sus hijos, que está hay varias réplicas, una en el Vaticano, pero vean lo que hacen para hacer una partitura. Aquí a la derecha, ciertos artistas, ciertos músicos empiezan a tratar de encontrar qué hay detrás de la figura para llevarlo a la partitura, ¿no? Y lo hacen en varios casos, porque como decía Proust, hay un dibujo en la música, y a veces, y eso llegó a ser mucho en el siglo XX, se intentó dibujar la música antes para ver qué ofrecía el dibujo, ¿no? Una relación con la escultura que, como en la arquitectura, a mí me parece difícil de ejemplificar. Con la arquitectura, por supuesto, que también tiene relaciones. De hecho, Pink Floyd es compuesto, integrado, es una banda integrada por puros estudiantes de arquitectura, ¿no? ¿Ustedes sabían eso o no? Eso es asombroso, pues a mí me da risa, porque todos ellos estudiaban arquitectura, se encontraban en la facultad de arquitectura y en realidad su pasión era hacer música, pero como que uno dice, no, es que con razón, uno oye a Source of, ¿cómo es? Se dice en inglés hoy a veces, o en cualquier idioma,
sobre todo hablando en español, A Saucer Full of Secrets es una catedral, y en realidad cualquier obra de Pink Floyd uno la oye y uno lo van llevando hacia un lado y ábrelo. Be careful with that axe, Eugene, ¿no? Eso empieza con... y se va abriendo, se va anchando, como si uno entrara por un pasadizo, por una puerta, llegara a un recinto y entrara a otras habitaciones y terminara saliendo. Es como una de configuración de espacio, una relación obviamente también de dimensiones, ¿no? Entonces la música y la escultura, por supuesto. Música y teatro, quise escoger un fragmento de Marat Sade, una obra bastante loca, que también es, digamos, un poco prerracional, puede decir. Uno puede ver aquí unos manejos de la forma, digámoslo así, musicales en cierto sentido. ¿En qué sentido? En el de que lo importante no es solo, y casi que lo de menos llega a ser la palabra, por ejemplo, sino la cuestión formal. Los ritmos, de nuevo, las armonías, los contrastes, las sonoridades. Veamos un fragmento. We come from a Europe on which nothing could grow, nothing could be created. Death is simply part of the process. Every death, even the cruelest death, drowns in the total indifference of nature. Nature would watch, unmoved, if we destroyed the entire human race. I hate nature. This passionate spectator, this unbreakable iceberg face that can bear everything. This goes us to greater and greater heights. To greater and greater heights. But though I hate this goddess, I see that the greatest acts in history have followed her laws. Nature teaches a man to fight for his own happiness. And if he must kill to gain that happiness, why then the murder is natural. Haven't we always crushed down those weaker than ourselves? Haven't we torn at the throats of the powerful with continuous villainy and lust? Haven't we experimented in our laboratories before applying the final solution? Man is a destroyer. But if he kills and takes no pleasure in it, he's a machine. He should destroy with passion, like a man. Let me remind you of the execution of Damiens after his unsuccessful attempt to assassinate Louis XV. Remember how Damiens died? How gentle the guillotine is compared with his torture. It lasted 4 hours while the crowd goggled, and Casanova at another window felt under the skirts of the ladies watching. His chest, arms, thighs, and calves were slit open. Molten lead they poured into each slit, boiling oil they poured over him, burning wax, sulfur. They burnt off his hands. They tied ropes to his arms and to his legs and harnessed him to 4 horses and G'd them up. They holded him for an hour, but they'd never done it before, and he wouldn't come apart until they sawed through his shoulders and his hips. So he lost the first arm and then the second arm, and he watched what they did to him. And then he turned to us and he shouted out so that everyone could understand. And when he lost the first leg and then the second leg, he still lived. And in the end, he hung there, a bloody torso with a nodding head, just groaning and staring at the crucifix which the father confessor held up to him. That was a festival with which today's festivals can't compete.
Even our Inquisition has no meaning nowadays. Now it is all official. We condemn to death without emotion. And there's no singular, personal death to be had. Only an anonymous, cheapened death that we could dole out to entire nations on a mathematical basis. Until the time comes for all life to be extinguished. Citizen Marquis, you may sit as a judge on our tribunals. You may have fought with us last September when we dragged out of the jails the aristocrats who were plotting against us. But you still talk like a... Remarcarse. Por un lado, la palabra siempre ha estado también en la música, ¿cierto? De hecho, cuando la música surge, por ejemplo, en un pueblo como los navajos, hablamos de música, caramba, surgía de modo, podría decirse, natural en una tribu precolombina en lo que hoy es Estados Unidos. ¿Cómo era? Para mí no es un ridículo, pero para ustedes de pronto sí lo sería si me pusiera aquí a hacer lo que él hacía. Pero era diciendo, por ahí viene el guerrero, por ahí... Y por ahí viene el guerrero viene por aquí. De algún modo la música también palabra. Y eso genera como una especie de vuelo adicional. Entonces el teatro, desde luego que está marcadísimo, pero están otras cosas, otros elementos que tienen que ver con el ritmo de la entonación, con la mirada, con la presencia, con el desplazamiento y la relación entre los personajes, que eso es como esa relación de contrastes de las que yo les hablaba, que viene a ser como una especie de soporte, ¿no? Un soporte esencial para el arte. Veamos, por ejemplo, un poco también lo que puede ser la música en la pintura. Entonces, yo creo que con esto podemos un poco dar paso a un punto adicional. ¿Qué relación podría tener la música con una pintura como esta? Yo la veo toda, pero no sé ustedes qué podrían decir. Pues de hecho la veo toda y me queda difícil decirlo también, pero... O si tiene que ver con cosas como esas de armonías y de otras vainas, como de contrastes de juegos. Desde luego es de un tipo de música también, o no sé. Al fin y al cabo es Kandinsky, Vitaly Kandinsky. En el año 1938-39 la pintura se llama Composición 10. Y es la época en que hay un montón de rompimientos y en que el arte ya no tiene como la continuidad que tenía antes, que puede existir en otras pinturas. Esto se parece, digamos, a lo que puede ser la música dodecafónica, ¿cierto? Una música en la que salen por allá unos sonidos y otros por acá, y las relaciones no son propiamente como de contiguidad, hay unos contrastes sí muy fuertes. Pero por ejemplo hay esta otra pintura, esto es desde luego pues bien distinto, tiene que ver con lo que podría llamarse también un arte primitivo ritual al que Paul Gauguin quería tender en Tahití. Esta es una pintura legendaria, se llama ¿Quiénes somos? ¿Cómo es? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Y de algún modo es la representación de algo muy ritual. Tiene una especie de resonancia con diversas artes, desde lo teatral, también con lo sagrado. Hay 13 individuos, se habla de que hay como una representación de lo que fue, de lo que han sido incluso diversos panteones. Hay un niño que uno no sabe si está muerto o vivo, lo están velando, hay un animal, en fin, hay varias presencias, digamos, en torno sobre todo a algo central, ¿no? Entonces hay también otra forma de relación, desde luego. Pero, en fin, para ir brincando y no tratar de ser muy exhaustivo, uno puede llegar a la conclusión de que la relación entre la música y las demás artes es como una relación central de cuestiones de armonía y de forma, de equilibrio, de ritmo, que es lo que decía Vallejo, pero que en última son también las mismas que hacen que, por ejemplo, alguien como Georg Steiner plantee un concepto como euritmia como crucial para la existencia, ¿cierto? Y ahí llegamos como, trato de llegar a un cuarto punto de la charla, porque hay quienes sostienen, incluso la revista Arcadia hizo hace poco una reseña de un libro
en el que se habla del arte como terapia para sanar. Y hace una semana, incluso mañana va a repetirse el concierto maravilloso de Caro, que es una artista, cantante nueva en Medellín, que tienen que ver con que el arte sana. También dentro de poco voy a estrenar un documental en el que un personaje, un cineasta uruguayo, aunque en realidad es un tipo de cosmopolita y de hecho hace cine en Brasil, me decía a mí, y aparece en la entrevista, yo hago cine como terapia, básicamente es algo egoísta, me decía. Entonces es como que el artista necesita, bueno, es Elnix Vivas, el escritor, él es, si mal no estoy, es del Valle, pero ha vivido en Bogotá, ha vivido en Alemania, ahora vive en Medellín. Él decía que hay personas que necesitan expresarse por medio de la letra impresa, así como Barman necesitaba expresarse como terapia egoísta a través del cine, ¿no? Y así como, bueno, por ejemplo en Arcadia hablan de que la pintura puede reflejar en alguien y motivar unas energías que liberan, ¿cierto? Es decir, el arte es una terapia en general. Y la música, por supuesto, que lo termina siendo entonces. Si el arte es una terapia en general, la música sería la terapia fundamental, ¿cierto? Pues de algún modo como con la lógica que hemos manejado, viendo que la música es como un principio que unifica el arte en general por lo que es la vibración, el ritmo, una expresión que a veces es imposible de describir porque siempre es subjetiva, y a la vez que es subjetiva se encarna en un objeto que guarda proporciones más o menos armónicas o por lo menos de una significación que muchas veces es social, ¿cierto? Pero que en fin llega a ser expresiva. Dentro de todo eso que la música llega como a coordinar para todas las artes, si el arte es terapéutico, la música es lo más terapéutico. ¿Y qué es lo que dice Steiner de la euritmia? Bueno, aquí él lo recupera, por supuesto, lo recupera, es un concepto que existía en el arte clásico y tiene que ver con la expresión de tres aspectos del alma, nos dice aquí Wikipedia. Yo tengo una amiga que trabaja con los métodos pedagógicos de Steiner y tiene talleres de euritmia, pero yo pues averiguo acá, pensamiento, sentimiento y voluntad. Y hay alguien que es Carlos Fregman, que tiene un texto, entonces lo recomiendo muchísimo, Carlos Fregman, Fregman, F-R-G-T-M-A-N, es un argentino y tiene un libro que se llama El Tao de la Música, y bueno, infinidad de textos acerca del asunto. ¿Y qué es lo que él dice? Yo lo publiqué en Facebook ayer. Él más o menos se expresa con que la música lo que hace es reproducir de algún modo lo que uno podría llamar el misterio o podría llamar el milagro o simplemente la vida. Es decir, él quiere decir que la música, que la vida es un hecho musical. Quien recuerde cómo comienza Dark Side of the Moon y cómo termina, de pronto podrá decir, hombre, pues sí es por ahí. ¿Quién recuerda eso? Sí, el disco comienza con un tema que se llama Breathe. Si mal no recuerdo, breathe in the air, respira. Pero además comienza con un latido, ¿sí recuerdan? Pa, 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 pa. Y también termina con el latido. Pa, pa. Y desde luego que uno, si se va muy al fondo, caramba, hasta de la mecánica cuántica, y lo que es lo mismo que dice por Maharishi Mahesh Yogi, que estudió física, ¿no? Él es físico, y relaciona la meditación trascendental que lleva la mente a un nivel cero. La existencia es una vibración, y esa vibración nos lleva, por supuesto, a una onda. Esa onda reproduce que un ritmo, pero entonces uno dice a veces, el ritmo es la expresión de la otredad o la expresión de la unidad. En ese dilema uno se podría quedar un buen rato. Nada, es las dos cosas. Claro, eso no, otredad porque es el tiempo, pero es una unidad porque es equilibrio.
Y al parecer el equilibrio es el asunto central. Yo a veces digo, pero es que uno, ¿por qué? ¿Cuál es la búsqueda, digamos, del individuo, del ser humano? Uno podría decir la salud, por ejemplo. Cuando uno habla con un taxista, en realidad estoy adaptando la palabra taxista, pero cuando uno habla con un tío, con cualquiera, le dicen, mientras haya salud todo está bien, ¿cierto? Al mismo tiempo a veces uno lo que quisiera es tranquilidad, dice, bueno, mientras haya tranquilidad. Y uno como que dice, todas las búsquedas del ser humano van hacia qué. Y es como así un equilibrio, ¿no? Más o menos es lo que plantea Bregman. Los equilibrios son diversos, totalmente distintos, disímiles. Uno puede encontrar que la música semítica es una cosa muy distinta a la música de Bach, por ejemplo, ¿no? O la música electrónica de hoy, no sé, sinceramente no conozco mucho, o el Rastastas. No sé si eso busca un equilibrio, puede ser cierto, una paz, una salud, pero creo que sí. Creo que sí. ¿Y de qué modos? Bueno, hay para verlo. Andrés Caicedo creo que tendría mucho que decir hoy. Y creo que estamos rezagados todos los escritores y autores frente a lo que son los fenómenos de la música hoy en día. Porque ¿cómo va a describir a alguien lo que Andrés Caicedo quiso y logró describir, por ejemplo, en que iba la música? Digamos, una experiencia como hoy de alguien, una pelada tomando éxtasis en un barcito de por allí a las 3 de la mañana, en un momento en que la música está y una luz, y en el éxtasis se quedan los... ¿Qué tipo de experiencia es esa? ¿Cómo se describiría, no? Cuando en realidad muchos han dicho que Andrés Caicedo estaba previendo estos tiempos, al decir que la música es la nueva religión, que ahí están las nuevas experiencias místicas o las verdaderas quizás de la juventud, que se dan en mil maneras, ¿no? Andrés Caicedo creía que era la salsa, en realidad eso se bifurcó de mil maneras, pero es la música, la que, pues lo digo, varios lo sostienen, desde luego que también están las religiones y el mundo es muy variado, pero la música ha generado unas transformaciones que Caicedo sostenía que iban a reemplazar a la literatura, que iban a reemplazar al cine, que iban a reemplazar todo lo intelectual y todas las formas de identificarnos. Pero el hecho es que sí, yo creo que ese equilibrio se encuentra, porque todos lo necesitamos, en la música de un modo u otro, que es un ritmo, una capacidad de encontrarse en el cuerpo y en el tiempo. Cuando uno oye los cantos de los delfines, cuando uno oye la música de la vida, digámoslo, en cierto sentido es capaz de entender esa expresión, ¿no? Una caja de botellas por allá, un sonido aquí persistente. Pialá lo decía, Maurice Pialá, la música del cine es el ruido de la vida cotidiana. Y uno empieza a ver cine y ve que algo lo grabaron y uno dice, ahí ya hay algo que alguien como John Cage podría volver música. Y hay quienes lo hacen, por ejemplo, hasta el mismo Pink Floyd en esa pieza que se llama el desayuno psicodélico de no sé quién, en el Atom Heart Mother, en el Umaguma no, Atom Heart Mother, hace que eso se repita, ¿no? O que resuenen, o que la gotica empiece a caer y que haya como una especie de consideración de que hay vibraciones que son, es decir, Pink Floyd es bastante, no solo psicodélico, sino profundo, ¿no? Llega a una consideración de que la vida es un hecho musical. Entonces eso es más o menos lo que yo quería compartir con ustedes, porque hay una especie como de aplicación última a un hecho profundo de la música que yo creo que está en todo, y es el silencio también, ¿no? En Los Pasos Perdidos el personaje dice, conozco el silencio, es parte de mi trabajo, yo soy músico, y ese hecho es fundamental. Yo creo que hay un asunto central que unifica el arte adentro de la música, más allá de la música, y es la capacidad de contemplar y de ser, y eso es el silencio que todos somos, ¿no? Y nos damos cuenta, pues es lo único que nos ha permitido oírnos, porque yo los oí, yo me oí. En fin, eso era lo que quería compartir con ustedes, les agradezco mucho. Georg Steiner o Karl Steiner, no me equivoqué de pronto, creo que Rudolf Steiner, fatal, es que hay varios Steiner y Rudolf Steiner. El tipo tiene una pedagogía, la pedagogía Waldorf, ¿no?
Y hay varias instituciones en Medellín que enseñan con esa pedagogía que es muy, pues que es integral. Yo vi lo que ustedes pusieron hoy en Facebook, ¿no? Que es un tipo de educación que amaestra, ¿cierto? Que domestica para el sistema occidental. La pedagogía de Waldorf enseña, digamos, más bien es a conocer y a desarrollar las potencialidades de cada uno. Y la música es fundamental. Esto que dice aquí de la euritmia es una maravilla porque tiene que ver con el movimiento, como, ¿cierto? Como una especie de constante universal. Orden, disposición, euritmia, simetría, decoro y distribución. Habla pues un poco como una cuestión coreográfica, musical en la existencia. El hecho de escuchar, por ejemplo, es fundamental también. Hay quien habla, por ejemplo, que en el cine es clave el ritmo. Por ejemplo, Ramiro Meneses. Es otra relación bien interesante. Ramiro Meneses nos contaba en Santa Fe de Antioquia: hermano, todo es música, todo es música. Es que yo les enseño a los actores, usted va a hablar así, ta, 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 y usted habla así, ta, 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 ta. Eso es maravilloso porque es como que les imprime un ritmo y eso ya genera una forma de expresividad que les acentúa la capacidad, digamos, actoral. No subas el tono, subirlo en cierto momento, entonces se maneja como, pero de una manera que es casi como una partitura. ¿Quién quiere decir algo más? Yo creo que pues, por eso muy bacano, pues estoy de acuerdo con muchas de las cosas que decís. Me parece, pues en lo personal, diría que la música es como mi forma de arte preferida. Pues vengo de hecho del colegio de Chavarría, que queda en la Estrella y es, pues, su pedagogía se basa en la Waldorf, de Rudolf Steiner, precisamente. Pero, no sé, pues tengo una pregunta aquí para vos, y es como, que no crees que de pronto hay ciertas manifestaciones de arte que precisamente quieren no hacer música, y lo pienso como desde dos puntos diferentes, como que yo a veces veo pinturas, digamos, como Monet, ¿cierto? Que son como, no sé, para mí siempre han significado como tranquilidad, como introspección, no sé, y siempre me vino como sin sonido, como un silencio ahí súper fuerte. Y pues no sé, como que de pronto precisamente lo que quiere comunicar de alguna forma es como que no, o sea, no se necesita sonido, digamos, para tranquilidad, o de otra forma, digamos, hablando de música más reciente, digamos, como el dubstep, o de algo ya un poco más viejo, no tan viejo, pero digamos lo que hacía, vos mencionaste ahorita a John Cage, o por ejemplo a Karl-Heinz Stockhausen, Sí. ¿no? Pues, digamos, formas de música incluso que querían ir en contra de la música, si se puede decir algo así. Entonces, no sé cómo, ¿qué opinas de eso? No, yo opino pues que tienes toda la razón. Lo que pasa es que lo mío es una analogía en cierto sentido y trata de encontrar, por ejemplo, que la música es una como de acuerdo a lo que se defina. Lo que yo considero que es unificador es algo que sería no solo común a las otras artes, sino que sería estructurante de la música. No sería la música, sino que sería una cuestión que estructura todas las artes, pero que en la música de algún modo como que encuentra un poderío muy grande, ¿cierto? De hecho es como que se complementan, porque lo que vos decís, hay muchos músicos y de hecho como que la tendencia de la música en general creo yo que tiene que ver también con lo que sucedió a partir del fonógrafo, la reproducción, la grabación, por ejemplo, de una voz, la grabación de un tipo de instrumento, de un tipo de solista. Hay algo que va captando algo que va más allá de la composición, tiene que ver con el hecho real, pero eso se expande luego hacia el público, hacia la performance, y eso se expande luego hacia lo documental, y eso se expande luego hacia el silencio. Son esas búsquedas que cuando John Cage dice yo estoy haciendo música concreta, este es lo que está haciendo, pero él está en realidad yendo 7 pasos adelante. Yo personalmente yo no creo que es lo único que me aburre en la vida. John Cage, de verdad. Porque yo usualmente trato de entender todo, pero es que él como que lo saca, él crea otra cosa que es un universo. ¿Usted ha oído a John Cage?
Él pone una bañera acá, una máquina de escribir, aquí el vaso, una mesa, entonces empieza. No va a creer John Cage. Bueno, y así se va. Pero eso es música, ¿cierto? ¿Cierto? Le está gustando. Pues será que lo motiva a uno. No, pero lo que os digo es totalmente cierto, claro, porque de todas maneras es que no, la música no logra comprenderlo todo. Cuando uno oía no sé, a Caruso, era distinto ir a Caruso que ir a otro interpretando la misma melodía, y como te digo, eso se va llegando hacia otra cosa que es como la contemplación del mismo instante, como una experiencia que no sé. Yo digo, cuando el rock surge es porque existe la grabación, cuando el jazz surge es porque existe la grabación fonográfica, es una cosa que tiene un impacto poderoso. Uno ya no está escuchando nada más composiciones, sino que está escuchando es gente viva. Cuando yo oía Let It Be, yo decía, es que uno oír Let It Be no es nada más oír la canción, es oír el año 1970 con la voz de un tipo que en este momento está vivo, pero que se va a morir. Eso me dice a mí la piel, ¿cierto? Y tiene que ver con lo que vos estás diciendo en última, va hacia allá, va hacia una cosa que la música, digamos, como arte no logra, sino que lo logra en otra cosa. Eso es lo que la performance más todavía. Bueno, para cerrar, invitarlos el día jueves. Viene Matías Uribe, director de Alto Performance de Medellín. Performance, como lo decían ya. Una revolución cultural empieza por ti. Si no les llegó el tarrito o las calcas están por allí, y Caicedo se pondría muy contento. Terapia de salsa ahorita con cucharita de Rubén, ¿sí o qué? Feliz noche. Sí.